Hola, el día de hoy vamos a hablar lo que es el linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin. Empezando con una pequeña introducción al tema, la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin es un cáncer que se da en los nódulos linfáticos atacando esencialmente a las células tipo B, que son los linfocitos, provocando una inflamación de los nódulos linfáticos. Entrando un poco más al tema, ¿qué es el linfoma de Hodgkin? Bueno, en general, un linfoma, la palabra linfoma, se refiere a un tipo de cáncer del sistema linfático. El sistema linfático es parte del sistema inmunitario que protege el cuerpo contra infecciones y enfermedades. Aquí tenemos eh, a grandes rasgos lo que es el sistema linfático. Aquí vemos estas líneas verdes. Son las amígdalas, aquí las marca, el timo, el vaso, los ganglios linfáticos, que son esas pequeñas bolitas. Aquí el hueso donde está la médula ósea. Y antes de entrar al tema, vamos a saber un poco sobre su historia, cómo se originó, quién lo descubrió, por qué. Y como es obvio, fue gracias a Thomas Hodgkin, por eso el nombre del linfoma de Hodgkin, que presentaba en 1832 en la Sociedad Médico-Quirúrgica de Londres su artículo On Some Morbid Appearances of the Absorbing Glands and Spleen, donde dicho artículo contenía la descripción clínica y los hallazgos macroscópicos de la autopsia de 6 pacientes del Guy's Hospital y un séptimo caso de su colega Carswell. El mérito del trabajo consistía en distinguir esta entidad de otros procesos inflamatorios como son la tuberculosis y la sífilis. Esta primera aportación pasó un poco desapercibida, pero otro miembro del Guy's Hospital, llamado Richard Brink, unos pocos años más tarde, citó parte del trabajo original de Hodgkin, pero gracias a este artículo, que es la somera descripción de la enfermedad, Samuel Wilkes publicará en 1865 Cases of the Enlargement of the Lymphatic Glands and Spleen or Hodgkin Disease with Remarks, en la que reseñaba que las primeras aportaciones se debían a Thomas Hodgkin, la que consagraría para siempre el epónimo. A pesar de que a mediados del siglo XIX la enfermedad ya era bastante reconocida durante todo un siglo, la enfermedad siguió siendo mortal los últimos 50 años gracias a una sucesión de éxitos encadenados hasta llegar en el momento actual a curaciones entre el 85 y el 95% de los casos en función de los estadios. Este continuo éxito en el conocimiento de la enfermedad y su tratamiento puede plasmarse en 4 puntos fundamentales, que son el primero, el conocimiento de la célula de Ristenberg, el avance en los métodos de estadiaje y el reconocimiento de los factores pronósticos, el perfeccionamiento de las técnicas de radioterapia y el desarrollo de los ensayos clínicos cooperativos. Luego tenemos una investigación muy importante también en el linfoma de Hodgkin, es el conocimiento de la célula Ristenberg, que deben estar presentes para realizar el diagnóstico de la enfermedad. Estos representan solo alrededor del 2% de la celularidad de la infiltración, pero son las células realmente neoplásticas del tejido, siendo el resto la celularidad acompañante, lo que son linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos e histocitos. Mm, Después, aunque otros autores habían reconocido ya estas células gigantes, como pueden ver a esta imagen, la comparación de un linfocito normal y una célula del Ristenberg, que es casi más del doble del linfocito normal. Es una célula muy grande y cancerígena. La enfermedad se debe a Karl Stenberg en Alemania en 1898 y Dorothy Reed, por eso el nombre, en el Johns
Hodgkin en 1902. Mm, La mayor parte, no, perdón, pasa sin embargo casi medio siglo hasta que se produce el primer intento de establecer una clasificación histopatológica, y esta se debe a Jackson Parker en 1947, donde establecen tres tipos histológicos, que es el granuloma, el paragranuloma y el sarcoma de Hodgkin. Ahora, entrando más a profundidad, ¿cómo se origina el linfoma de Hodgkin? Bueno, el sistema linfático está compuesto principalmente por células llamadas linfocitos, que es un tipo de glóbulo blanco, y hay dos tipos principales de linfocitos, que son los linfocitos B o células B y linfocitos T o células T. Las células B se producen proteínas llamadas anticuerpos para ayudar a proteger el cuerpo contra los gérmenes, bacterias y virus. Aquí un pequeño esquema, está el linfocito B y los anticuerpos alrededor de este. Luego, las células T, existen muchos tipos de células T, y algunas células T destruyen gérmenes o células anormales en el cuerpo. Otras células T estimulan o desaceleran la actividad de otras células del sistema inmunitario. Aquí está otras pequeñas dibujos, donde diferenciamos de la célula T y la célula B. Aquí la célula B, la célula T, que dice yo ataco invasores fuera de las células, y la célula T yo ataco invasores dentro de las células. Como podemos ver, los linfocitos T tienen un trabajo, un poco más laborioso que son las células B, de lo que son las células B. Entonces, el sistema linfático se compone de los siguientes elementos, que son la linfa, los vasos linfáticos, ganglios linfáticos, vaso, timo, médula ósea y las amígdalas. Aquí vemos en este pequeño dibujo, aquí están las amígdalas, el timo, la arteria, vena, y empezando con la linfa, que es un líquido incoloro y acuoso que recorre los vasos linfáticos, que son estas tiras verdes que ven aquí, y transportan los linfocitos T y B. ¿Cómo entra la linfa a la sangre? Cuando ya es filtrada, bueno, esta entra a través de la sangre, a través de una vena grande cerca del corazón. Tenemos los vasos linfáticos, que es la red de tubos delgados que recogen la linfa de diferentes partes del cuerpo y la devuelven a torrentes sanguíneos, como habíamos mencionado anteriormente, a través de la vena grande cerca del corazón. Estos rayas verdes, pues son los vasos linfáticos. Y al final de cada vaso linfático, o así entre medio, vemos los ganglios linfáticos, que son estas estructuras pequeñas aquí a gran escala, que es un ganglio linfático. Aquí tenemos la arteria, la vena. Estos ganglios linfáticos, que son estructuras pequeñas en forma de frijol, por así decirlo, filtran la linfa y almacenan los glóbulos blancos que ayudan a combatir infecciones y enfermedades. Los ganglios linfáticos están a lo largo de los vasos linfáticos de todo el cuerpo, como vemos aquí, aquí, aquí. Hay grupos de ganglios linfáticos en el mediastino, que es el área entre los pulmones, aquí. El cuello, la axila, aquí, el abdomen, la pelvis, la ingle. Es más común que el linfoma de Hodgkin se forme en los ganglios linfáticos que están por encima del diafragma. No se nota aquí, pero el diafragma está por debajo de los pulmones. Es un órgano en forma de paracaídas, y con frecuencia en los ganglios linfáticos del mediastino aquí. También tenemos el vaso, que es el órgano que elabora los linfocitos, almacena eritrocitos y linfocitos, filtra la sangre y destruye los glóbulos sanguíneos viejos. Aquí vemos el vaso, que está en el lado izquierdo del abdomen, cerca del estómago. Luego tenemos el timo, que es el órgano en el que maduran y se multiplican los linfocitos T. El timo está en el tórax, aquí, como pueden ver, detrás del esternón. Tenemos después la médula ósea, que es el tejido blando y esponjoso en el centro de ciertos huesos. Aquí, médula ósea.
y produce los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Aquí vemos también un pequeño dibujo, que está la médula ósea, el hueso, y se forman los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Por último tenemos las amígdalas, que son dos masas pequeñas de tejido linfático en la parte de atrás de la garganta. Hay una amígdala de cada lado de la garganta y es muy poco común que el linfoma de Hodgkin en adultos se formen las amígdalas. Para que quede más claro en cómo se forman la enfermedad de Hodgkin en el cuerpo, estamos hablando del sistema linfático. Los ganglios linfáticos se encuentran, ahí se encuentran los linfocitos y como habíamos dicho, los principales son los linfocitos B y T. Hablando del linfoma, que la palabra linfoma, como dije, significa cáncer en los linfocitos, el linfoma de células B es el más común. Aquí vemos los linfocitos B y los linfocitos T. Y en esa, una célula cancerosa. Como ven, es el doble del tamaño de un linfocito normal y sano. Un linfocito anormal. Los linfocitos crecen y se multiplican en el tejido linfático, lo cual da lugar a más células anormales que no funcionan como es debido. Y los tipos principales son el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. En el linfoma de Hodgkin, el más común es el linfoma de Hodgkin clásico, donde las células cancerosas se conocen como células de Richtenberg y generalmente es un tipo anormal de linfocitos B. Dichas células anormales tienden a propagarse de manera ordenada en un grupo de ganglios a otros, mientras que en los Hodgkin se originan los linfocitos B, pero también puede originarse las células T y tiende a propagarse de una manera menos ordenada, como ven ahí en el video, a través pues, del sistema linfático. Como había comentado en los subtipos, que son el linfoma de Hodgkin y el linfoma de Hodgkin, no vamos a entrar tanto en el no Hodgkin, solo lo vamos a mencionar. Y hablando del linfoma de Hodgkin, está el clásico y el predominio linfocítico nodular. El clásico pues se subdivide en 4 categorías que son la esclerosis nodular, la celularidad mixta, que tiene pues ambas linfocitos y células Richtenberg de la misma cantidad, agotamiento linfocítico, como dice su nombre, menos linfocitos y rico en linfocitos, que pues mayor cantidad de linfocitos, mientras que el predominio linfocítico nodular se caracteriza por la escasez de células Richtenberg y la gran abundancia de linfocitos. Causas del linfoma de Hodgkin. Causas del linfoma de Hodgkin. Cualquier causa aumenta la probabilidad de tener una enfermedad. Se le llama factor de riesgo. La presencia de un factor de riesgo no significa que enfermará de cáncer, pero la ausencia de factores de riesgo tampoco significa que no enfermará de cáncer, ya que esto se deberá a las condiciones de su medio ambiente y su estilo de vida, como lo podría ser la ingesta de alcohol y tabaco o la exposición a los diferentes contaminantes del ambiente y sus radiaciones correspondientes. Los principales factores de riesgo que influyen en la enfermedad de Hodgkin son los siguientes. El primero viene siendo la edad. El linfoma de Hodgkin es más común en los adultos jóvenes de 20 a 39 años y en adultos mayores de 65 años o más. Otro factor muy importante es el sexo masculino. El riesgo de linfoma de Hodgkin en adultos es un poco mayor en los hombres que en las mujeres. Y otro sería una infección por el virus de Epstein-Barr. Tener la infección por virus de Epstein-Barr durante la adolescencia o la niñez temprana aumenta el riesgo de linfoma de Hodgkin, ya que en su proceso de infección provoca una mononucleosis que favorece la aparición e infección en los ganglios linfáticos, lo que genera más comúnmente algún tipo de cáncer, como lo vendría siendo el linfoma de Hodgkin. Ahora los síntomas en adultos y adultos mayores. Pues como pueden ver, no es lo mismo los síntomas en adultos que en niños y adolescentes.
Mm, En estos se incluyen ganglios linfáticos inflamados no dolorosos en el cuello, la axila o la ingle, fiebre sin razón conocida, sudores nocturnos y excesivos, pérdida de peso sin razón conocida durante los últimos 6 meses, prurito, que es picazón en la piel, en particular después de bañarse o consumir bebidas alcohólicas, y por último, sensación de mucho cansancio. Como comentaba, es más frecuente el linfoma de Hodgkin, pues es diferente en adolescentes, niños, adultos y adultos mayores, pero es más frecuente en adolescentes de 15 a 19 años de edad y pues el tratamiento es totalmente diferente. Ahora, en los síntomas infantil y adolescente, tenemos fiebre de origen desconocido, pérdida de peso de origen desconocido también, sudores nocturnos excesivos, sensación de mucho cansancio, anorexia, picazón en la piel, tos, dificultad para respirar en especial cuando están acostados y dolor en los ganglios linfáticos después de tomar bebidas alcohólicas. La detección del linfoma de Hodgkin. La mayoría de las personas con linfoma de Hodgkin buscan atención médica porque presentan los síntomas antes mencionados o porque simplemente no se sienten bien y solicitan le realicen una revisión médica. Para la detección temprana y simple del linfoma de Hodgkin, una de las maneras más comunes de detectar un linfoma es por simple inspección, que vendría a ser palpar las áreas donde se encuentran más expuestos los ganglios linfáticos, que vendrían siendo las axilas, el cuello y la garganta, ya que ahí se agregan los nódulos linfáticos más palpables y que presentan la mayoría de las veces una inflamación anormal en los pacientes. Otro método para detectar un linfoma de Hodgkin vendría siendo el método de la biopsia. Si los ganglios no se encogen o si continúan creciendo, se extrae un ganglio linfático o una porción pequeña de un ganglio para examinarlo en el laboratorio. Esto ya dependerá de la opinión médica del doctor. Esto ya dependerá de su punto de vista si realizará una biopsia por sección o incisión. La primera biopsia vendría siendo la biopsia por excisión. Consiste en hacer una incisión quirúrgica en la zona donde se presenta dicha inflamación anormal del ganglio, para posteriormente hacerle los estudios de las células B neoplásticas y determinar si se trata de un linfoma de Hodgkin. En este tipo de biopsias se retira por completo el ganglio linfático extirpándolo del sistema para realizarle las posteriores estudios. El otro tipo de biopsia es la biopsia por incisión. Cuando por otro motivo no hay necesidad de hacer una extracción total, se toma una pequeña muestra de dicha zona donde se presentan las anomalías. Esto consiste en sí en hacer una pequeña incisión en la piel y retirar la muestra para su posterior análisis. Otra manera de determinar un linfoma de Hodgkin es mediante la inmunohistoquímica. Esta prueba de laboratorio permite identificar ciertas proteínas en las células como la CD15 y la CD30 que se encuentran en la superficie de las células Reg y Steinberg en el linfoma de Hodgkin clásico. Las pruebas para otras proteínas pueden indicar linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario nodular, linfoma no Hodgkin en vez de linfoma de Hodgkin u otras enfermedades. El principal objetivo de esta prueba es identificar a los linfocitos tipo glóbulo blanco que se presentan de manera grandes y anormales. En ocasiones contienen más de un núcleo. Desarrollo. Se divide en 4 etapas. En la etapa 1, el linfoma se encuentra en una región de ganglios linfáticos, o bien el linfoma ha invadido un sitio u órgano extralinfático. En la etapa 2 se aplican algunas de las siguientes condiciones. En la condición 1, el linfoma se encuentra en 2 o más regiones de ganglios linfáticos del mismo lado del diafragma. En la condición 2, el linfoma afecta a un órgano y sus ganglios linfáticos regionales, con o sin presencia de linfoma en otras regiones de ganglios linfáticos del mismo lado del diafragma. Y en la condición 3, además,
hay una masa en el tórax. Dicha masa mide más de un tercio del diámetro del tórax o más de 10 centímetros. En la etapa 3, el linfoma se encuentra en áreas de ganglios linfáticos a ambos lados del diafragma, arriba y abajo. Y en la etapa 4, el linfoma se diseminó a uno o más órganos más allá de los ganglios linfáticos. Por lo general, el linfoma de Hodgkin se disemina a la médula ósea o a los pulmones. También existe otra etapa conocida como recurrente. El linfoma recurrente es aquel que ha vuelto a aparecer después de entrar en remisión tras el tratamiento. Puede regresar tanto al área en la que se originó o aparecer en otra parte del cuerpo. La recurrencia se puede producir en cualquier momento, incluso poco después del primer tratamiento o años más tarde. Tratamiento. El tratamiento de la enfermedad en niños es ligeramente diferente al tratamiento que se usa para adultos. Para los adolescentes con linfoma de Hodgkin que han alcanzado el crecimiento completo, por lo general el tratamiento es el mismo que para los adultos. Las opciones del tratamiento dependen de muchos factores. Incluyen el tipo de linfoma de Hodgkin, la etapa del mismo, si la enfermedad es o no voluminosa, si la enfermedad causa síntomas, los resultados de análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio, la edad de la persona afectada, el estado general de la persona y las preferencias personales. Existen la etapa 1 y 2 favorable. En estas, el linfoma no es voluminoso. Este grupo incluye el linfoma de Hodgkin que está confinado a un lado del diafragma, sea arriba o abajo, y que no tiene ningún factor desfavorable. El tratamiento para muchos de los pacientes es quimioterapia, seguida de radiación dirigida al lugar donde se originó la enfermedad. Otra opción es quimioterapia sola en ciertos pacientes. Para aquellos pacientes que no responden al tratamiento, se puede recomendar quimioterapia utilizando diferentes medicamentos o altas dosis de quimioterapia seguido de un trasplante de células madre. En la etapa 1 y 2, donde es desfavorable, o sea, voluminoso, incluye al linfoma de Hodgkin que está confinado igualmente a un lado del diafragma, arriba o abajo. Por lo general, el tratamiento es más intenso que en la enfermedad favorable. Normalmente comienza con quimioterapia y a menudo se hacen estudios PET-CT, y el tratamiento alterno para personas que no responden a este es igual que el anterior. Etapas 3 y 4. Esto incluye el linfoma de Hodgkin que se encuentra por arriba y por debajo del diafragma y se ha propagado ampliamente a través de uno o más órganos fuera del sistema linfático. El régimen ABVD se emplea con frecuencia, pero algunos médicos favorecen el tratamiento más intenso con el régimen Stanford 5 por 3 ciclos o incluso el régimen BICOP por hasta 8 ciclos. Si existen varios factores pronósticos desfavorables. También existe el linfoma de Hodgkin recurrente o en recaída. Si el linfoma de Hodgkin regresa después del tratamiento, el tratamiento adicional depende del lugar donde vuelve a aparecer el linfoma, el tiempo que transcurrió desde el tratamiento inicial y el tratamiento recibido inicialmente. Si el tratamiento inicial fue radioterapia sola, la enfermedad recurrente por lo general se trata con quimioterapia. Si se usó primero quimioterapia sin radioterapia y el cáncer regresa solo en los ganglios linfáticos, se puede administrar radiación a los ganglios linfáticos con o sin más quimioterapia. Otra opción puede ser quimioterapia con diferentes medicamentos. Por lo general, la radiación no se puede repetir en la misma área. Si el linfoma regresa después de muchos años, usar los mismos o diferentes medicamentos de quimioterapia podría aún curarlo. Por otro lado, es posible que el linfoma de Hodgkin que regresa poco tiempo después del tratamiento necesite tratamiento más intensivo. En conclusión, a lo largo de los años, desde el descubrimiento de este específico tipo de cáncer, se ha estudiado con relativa facilidad debido a que las inflamaciones provocadas por este son confundidas con los procesos inflamatorios de otras enfermedades que también atacan al sistema linfático, como lo son la tuberculosis y la sífilis. Esta enfermedad
consta de 4 etapas, siendo las primeras 2 las que llegan a tener más probabilidad de supervivencia, debido a la existencia de la etapa 1 y 2 favorable, tanto como desfavorable. Realmente, el linfoma de Hodgkin es más que nada mera suerte, ya que existen tipos de este que son resistentes al tratamiento y otros que resurgen al tiempo de ser tratados. Por lo general, el tratamiento que utilizan los médicos para este linfoma son regímenes de quimioterapia con o sin radiación más intensos. Esto sería todo de nuestra parte. Esperemos y haya sido de su agrado la explicación, que hayan entendido y sobre todo aprendido. Gracias y hasta luego.